momentos duros, tú vas a ser fiel al Señor. No lo vas a negar nunca, vas a ser fiel. Fiel en todo. Y dice, la recompensa de esa fidelidad, la recompensa de esa forma como tú fuiste aprobado por el fuego, esa forma donde tu fe tuvo que ser probada, donde tú mencionabas que hablabas de Cristo, que habías creído en Dios, que habías creído en el Hijo unigénito de Dios, del Padre, y que creías que el Espíritu Santo era tu guía. Entonces tenía que ser probado tu mente, lo que hay en tu mente, lo que tú piensas, tu corazón, lo que está guardado allí. Entonces, eso fue lo que hizo Dios. Permitió, pero Él te dice, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Muchos de nosotros quizás, yo sé que hay muchos de nosotros que nos encontramos en diferentes tipos de tribulaciones. Pero Dios te dice hoy, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas. Hay diferentes tipos de cárceles. Cárceles físicas, cárceles espirituales. Donde nosotros estamos en alguna área de nuestras vidas, está encarcelada. Pero Él dice, para que sea probado, tenemos que ser pasados por fuego. Fuego que nos purifica. Pero el Señor promete. El Señor promete que seamos fieles. Y si somos fieles, Él nos va a dar la corona de la vida. Quiero ir rapidito a lo demás para que puedan entender. En tribulación, el griego significa tilipsis, que es estar angustiado por los sufrimientos debido a la presión de las circunstancias y el antagonismo de las personas. Se refiere a la experiencia dolorosa que vive el seguidor de Jesús por todo lo que viene de afuera del reino de Dios. Significa presión, cualquier cosa que abrume el espíritu, necesidad que no puede ser satisfecha muchas veces, persecución, aflicciones que los seguidores de Jesús no podemos esquivar, aun cuando sean corporales o espirituales. La tribulación es la experiencia general de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Esta trae consigo preocupaciones, amargura, aflicciones, angustias, tristezas, congoja, pena, sufrimiento, tortura y dolor, tormento. Si tú estás viviendo en una de esas áreas que ya mencionamos, una de estas palabras que mencionamos, estás pasando por una tribulación. Y si estás pasando por una tribulación es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere probar tu fe. Y Dios te dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Qué sucede cuando se está en la cárcel? Están los demás ahí y te dicen, bueno, y tú no crees en Dios, ¿y por qué estás aquí? Empieza el enemigo a atacar la mente. Ahora no puedes hacer en la cárcel lo que anteriormente podías hacer. Estabas libres, ahora no puedes estar libre, estás sujeto a lo que los carceleros digan. Entonces Dios quiere probar tu fe. Recuerdo en esa ocasión cuando estaba en migración que conocí a Dios. Fui por segunda vez ahí, no por mi voluntad propia. Se me obligó a ir. Dios me obligó a ir. Dios permitió que yo fuese a ese lugar. Y estando en ese lugar, me di cuenta, hermano, de tanta necesidad que había en ese lugar. Personas de diferentes índoles, con diferentes situaciones, no sabían qué hacer. Unos habían vendido todas sus propiedades, se habían gastado el dinero para venir a Canadá, habían pagado para sacar una visa falsa, habían pagado 10, 12, hasta $15,000. Conocí personas así, mi esposa también los conoció. Hermanos, ¿y qué es lo que queda después? La confianza destruida. Algunos eran cristianos, conocían de Dios, empezaron a renegar que Dios no estaba ahí, cómo era posible que Dios permitiera esas cosas, pero era porque Dios quería probar la fe de ellos. Pero Dios les dice, no vas a pasar una eternidad, vas a pasar 10 días. 10 días puede significar para Dios 10 segundos, puede significar 10 minutos, puede significar 10 horas, puede significar 10 días, como lo dice ahí, puede significar 10 meses, puede significar 10 años. En el caso mío, cuando Él me dijo 10 días, fueron 10 años. No quiere decir que a todos aplica igual. Es como Dios, ¿verdad?,
quiere hacer. El caso de mi esposo y mío fueron 10 años, no 10 días. Un día por año. Pero Dios lo que quiere hacer es que Él nos quiere dar esperanza. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3. Pero cuando hay tribulación hay que gloriarse. ¿Y cómo es eso, hermano? Usted me viene a decir que yo me pueda gloriar en las tribulaciones. Sí, porque lo dice la palabra. Si la palabra lo dice, hay que creerlo. ¿Puedo cambiar la batería? ¿Y otra batería? No, sí se escucha. ¿Ya? Ok. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa es una de las áreas donde Dios quiere trabajar en muchos de nosotros. En mí trabajó en esa área fuertísimamente, porque ella produce paciencia. Produce significa que no hay algo que no existe. Produce paciencia. Tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cómo nos vamos a gozar en las tribulaciones? ¿Cómo vamos a decir? ¿Cómo voy a reír en medio de estos problemas, en medio de esta situación? Sí, tienes que reír. Y Dios le está hablando aquí a muchas personas. A muchas personas. Dios te dice hoy, gloríate en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a producir en ti paciencia. Una de las cosas que va a dar fruto. Lo primero que va a hacer la tribulación va a producir fruto. Entonces dijo, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados. Y una de las cosas que necesita ser probada es nuestra paciencia. Vamos al versículo, el otro, porque no me voy a quedar mucho aquí. 5.4 dice, el 5.3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ay, Dios mío, qué esperanza. Pero es cierto, la tribulación produce, lo primero es paciencia. Paciencia. Paciencia significa calmarte, relajarte y esperar en Dios. Y esa paciencia produce prueba. Prueba porque Dios está probando nuestra paciencia hasta ver a dónde nosotros aguantamos, hasta ver a dónde nosotros llegamos, a ver cuánto podemos soportar, a ver si le negamos en medio de la tribulación. Por eso es que somos echados en las cárceles, muchos de nosotros, no todos. La prueba, y la prueba, después que hemos soportado, después que hemos aguantado, después que hemos sometido la paciencia y hemos tenido que esperar ahora en Dios, entonces dice, viene la siguiente, que es la esperanza. Ahora tengo que esperar en Él. Voy a esperar el tiempo de Él. Voy a esperar el momento de Él. Voy a esperar que las circunstancias las cuales se están moviendo, que se ven difíciles para mí, pero no en Él. Voy a esperar. Voy a aprender a depender totalmente de Él. Entonces, ya estamos viendo por qué razón el enemigo, Dios permite que algunos seamos pasados por tribulaciones. Hay diferentes tipos de tribulaciones. Algunos pasan tribulación en los matrimonios, otros tribulación con los hijos, otros tribulación con los hermanos, otra tribulación con los padres, otras tribulaciones con los vecinos y de diferentes índoles. Pero Dios lo que te dice hoy es que tengas paciencia, es lo primero, paciencia, porque la tribulación produce paciencia. Si no es así, imagínese una persona que esté encarcelada en una cárcel y diga a la persona, yo quiero salir al parque, afuera ahí, donde se sale para distraerse a las personas. ¿Qué le dicen ahí? Aquí hay una regla, la regla es se sale a las 3 de la tarde, es la hora, de 3 a 4 es la hora que puede estar todo afuera. No, pero yo quiero ahorita. Ya, ponte pues para ver. Lo que te van a hacer es que te van a dar unos golpes y te van a meter en el sótano. ¿Sí o no? Hay que aprender, cuando se está en ese lugar, hay que aprender a tener paciencia. Paciencia porque no puedes hacer lo que tú quieras en esos lugares. No, yo estoy acostumbrado a que la comida a las 6 de la tarde, ya. Si ellos dicen, aquí la regulación es a las 7 de la noche, todos comen esa hora. No, pero es que me tomo nada. Todos comen esa hora. Tienes que tener paciencia. Hay que esperar una hora más. Paciencia.
No, yo estoy acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana y echarme un baño. No, aquí se bañan todas las 10 de la mañana. Paciencia, paciencia. La tribulación produce paciencia, porque tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. Y esa te va a dar la prueba. Y esa prueba te va a dar la prueba que estás pasando en cuanto a la paciencia. Ella te va a dar la puerta para la esperanza. Vas a tener la esperanza de un preso. ¿Cuál es? Algún día saldré de la cárcel. ¿Sí o no? Dígale a un preso, ¿usted qué quiere hacer? Vivir toda la vida aquí. A ver, la esperanza de ellos es que algún día van a salir de ahí, aunque sea con barrote, ¿verdad? Pero van a salir. Aunque sea sin dientes, pero van a salir. Y no porque se lo saquen, sino por la vejez. Muchos de ellos. 5:4. Y la esperanza, todo aquel que ha pasado la prueba, todo aquel que está en tribulación y ha aprendido a tener paciencia, a esperar el tiempo de Dios, y ha pasado todas estas cosas, prueba, se ha metido la esperanza, dice el 5:4, y la esperanza no avergüenza. ¿Tú crees en Dios? Y la esperanza no va a avergonzarte, porque tú vas a decir, un día Dios va a hacerlo. ¿Cuándo? En 10 segundos, en 10 minutos, en 10 horas, en 10 días, en lo que sea. Tengo la esperanza que Él lo va a hacer, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que no es de este mundo, sino que ha venido de arriba del Padre. Por eso tenemos que tener la esperanza, porque ese amor que nos ha dado Dios nos va a permitir tener paciencia, nos va a permitir esperar, nos va a permitir soportar, nos va a permitir esperar en Él. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Tribulación. Aquí hay más de una persona. Yo sé quiénes están pasando por tribulaciones. Yo lo sé. Y Dios te está hablando hoy. Dios no te está. Dios quiere traer refrigerio a tu alma, refrigerio a tu espíritu. Hermano, hay diferentes tipos de tribulaciones. Una de ellas fue Pablo. Pablo fue encarcelado. Recuerda, Pablo estaba predicando el evangelio y había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y cuando Pablo reprendió el espíritu de adivinación, que fue libre, las personas que vivían en Filipo, ¿verdad? Eran las personas que dependían de esa mujer. O sea, ellos las tenían, eran como el papel que hizo Ronnie, ¿verdad? Ronnie, ok, te voy a dar el dinero, la pastilla, lo que sea, pero después te voy a prostituir. Eso es lo que hacían estos hombres. Estos hombres tenían esta mujer, y con ella se hacían de ganancias, se hacían de mucho dinero, porque ella le adivinaba a las personas tantas cosas. Cuando Dios liberta a esta mujer a través de las manos de Pablo, y Pablo ora por ella, reprende el espíritu de adivinación y sale de la mujer, resulta que los moradores, los que la usaban, se enojaron y empezaron a venir en contra de ellos, hasta el punto que levantaron dentro de los judíos, levantaron a gente para encarcelar, y los encarcelaron a Pablo y a Silas. ¿Qué sucedió, hermano? Ellos estuvieron atribulados en ese lugar, estuvieron atribulados, pero Pablo y Silas sabían en quién habían creído. Dios quería, fíjate, Pablo era un tremendo predicador, Pablo era un tremendo hombre de Dios, y sin embargo fue necesario que Pablo se afirmara más en el Señor en vez de las tribulaciones. Que a lo mejor Pablo era impaciente, porque eso es lo que da a entender. Una persona impaciente, Dios lo pasa por esa situación, permite. Pablo era impaciente y quería que las cosas fueran el modo de rápido en Dios, pero no fue así. Pablo y Silas tuvieron que estar en la cárcel. Cuando estaban en la cárcel, hermano, sucedió algo muy tremendo, algo muy bonito. Y esto es lo que Dios va a hacer con todos nosotros, que nos encontramos en diferentes áreas, en algún momento de la vida, en diferentes tribulaciones. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 23 y 29, para que vean lo que sucedió. Esta es la esperanza que Dios te está diciendo, que esperes, que tengas paciencia, que no te desesperes, que tu matrimonio se va a arreglar, que la relación en tu trabajo se va a arreglar, que no te van a despedir del trabajo.
Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Después que que los azotaron. ¿Por qué azotaron a Pablo y a Silas? Simplemente por haber predicado el evangelio y por haber reprendido a un demonio. Esa fue la razón por la cual ellos entraron en una tribulación. Imagínense, ¿quién se va a estar ganando tribulaciones de gratis? Muchas veces pensamos de esa manera. Voy a ir rapidito. Anoten esos versículos porque van a poder después en casa, rapidito, ¿verdad? Yo estoy más pendiente del tiempo que la predicación ahorita. Hechos capítulo 16, versículos 23 y 29. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros? La oración. ¿Qué es lo que nos va a salvar? La comunión con el Padre. Eso es la oración. ¿Qué es lo que va a abrir las puertas de las cárceles? La oración. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Esta es la prueba. Orando Pablo y Silas. Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos. ¿A quién? A Dios. ¿Y quiénes oían? ¿En qué tribulación tú estás pasando? Porque Dios permite que tú pases por una tribulación de esa. Porque tú que estás pasando por esa tribulación, si es una persona que Dios rescata del alcoholismo y que ha venido a los pies de Cristo y todavía está encarcelado en esa área, que no sabe cómo librarse del alcoholismo, no ha rendido quizás su vida a Dios o lo que haya sido, y batalla aún siendo cristiano, batalla con esa área, o del cigarrillo, o del alcohol, o de la marihuana, lo que sea. Hay personas que vienen a la iglesia y se han convertido a Cristo y fuman marihuana. Por ahí teníamos uno. ¿Dónde está? ¿No lo vieron? Allá está, ¿ves? Hermano, cuando usted vea a un hermano así, no lo juzgue. ¿Sabe por qué no lo tiene que juzgar? Porque tenemos que tener cuidado. Hay que orar por ese hermano. Yo he conocido personas, pastores o hermanos de la iglesia, que se han tomado el atrevimiento muchas veces de ir y empezar a discutir con el hermano porque se está fumando un cigarrillo afuera. Eso no es tu problema. Tú tienes que orar. ¿Sabe por qué? Porque el que está batallando, está pasando por esta tribulación, él sabe lo que está pasando, pero tú no lo entiendes porque nunca ha fumado a lo mejor. ¿Y qué es lo que sucede? Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando una persona es libertada de la prostitución, del alcoholismo, de la drogadicción, lo que sea, esa persona va a poder entender que otros están en esa misma posición que ellos estuvieron hace tiempo. Entonces ellos saben cuáles son las cárceles donde tienen que entrar, saben cómo tienen que orar, y ellos en este caso lo que hicieron fue cantaban himnos a Dios y los presos oían lo que los presos oían. Los presos oían, los que estaban encarcelados oían, los que están en prostitución oían, los homosexuales oían, porque cuando un homosexual se convierte a Cristo, ese homosexual no le va a predicar a los abogados, le va a predicar solo a los homosexuales, porque entiende lo que ellos están pasando, porque estuvo metido allí. Eso fue lo que sucedió aquí. Por eso yo les aconsejo a ustedes que no se metan en problemas con Dios. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero por si acaso, no se metan en problemas con Dios a buscar a una persona que tenga una condición. Oye, hermano, pero usted ya demasiado. Ore, dígale con amor, con mansedumbre. Exhórtele con mansedumbre. Tenga cuidado. Porque ellos que entendían que estaban ahí, ellos estaban en ese lugar para poderle llevar evangelio a aquellos que no lo conocían. Y algunos dirán, bueno, pero yo necesito, pues entonces me voy a quedar en la condición que estoy. No necesitas quedarte en la condición donde estás. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce, ¿verdad? Prueba. Y la prueba produce esperanza. Esperanza de que un día van a ser libres.
esperanza de que un día va a venir el Señor y lo va a libertar. Eso fue lo que sucedió, hermanos. Seguimos leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron, no solamente de Pablo y de Silas, las cadenas de todos se soltaron, de todos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban ahí, bueno, yo voy a adorar a Dios nada más, pero no quiero que estoy en la cárcel, pero que mandó, no quiero que escuche, porque Dios no lo va a perdonar a ese. Aquel que violó, no quiero que escuche lo que yo estoy cantando, solamente le voy a dar gloria a Dios. Y no quiero que nadie sepa que yo soy cristiano. No voy a mencionar ni siquiera que yo soy cristiano. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando no se comparte algo, ¿cómo se llama? Envidia, egoísmo. Así que tengan cuidado. Canten a Dios. ¿Sabe qué me dijo la hermana esta mañana, la hermana Moraima? Me dijo, pastor, cuando pasaron a mi esposo acá a Mississauga, al hospital de Mississauga, lo metieron en la sala, estaban los doctores ahí, y de repente vino el Espíritu de Dios y me tomó y empecé a hablar en lengua. Yo no quería, pero empecé a hablar en lengua. Y yo podía después parar, pero no, era algo que no quería, que no podía parar, quería parar, pero no podía. Dice, era la unción tan fuerte que hablé unas lenguas que yo nunca había hablado. ¿Y sabe qué sucedió después que ella se calmó? ¿Qué le dijeron? Usted está loca, señora. Es por la presión de su esposo que está así. Siéntese, le traeré un vasito de agua. Eso es lo que le dijeron a Pablo y a Silas. ¡Ese está loco! Mire, hermano, cuando usted glorifica a Dios, la Biblia dice, Él honra a los que le honran. Cuando usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Dios lo va a honrar. Ella sabe que la unción cayó ahí y que ella empezó. Me dice, yo no sé, pero yo sé que ellos entendieron lo que yo hablé. A lo mejor, hermano, a lo mejor uno de esos doctores no sabemos lo que Dios quería hacer. A lo mejor esos doctores hablaban otra lengua original de sus familiares, de sus países de origen. Y ella dijo que habló otras lenguas que ella no hablaba nunca. Hermano, Dios, el Dios que usted y yo le servimos es un Dios real. Y Él ha prometido que no te va a dejar. Dice, por 10 días te va a dejar en la cárcel. Por 10 días. Porque dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué de todo? Porque Pablo y Silas compartieron y todos los presos oían. Todos los que están encarcelados en las drogas oían. Los que están encarcelados por prostitución oían. Los que están encarcelados por asesinato oían. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios le está demandando a ustedes que están pasando por una tribulación que no se acongojen. Que el momento va a llegar pronto donde Dios va a abrir las puertas de las cárceles en la cual te encuentras. Porque la tribulación no es para siempre. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todas las puertas. ¿Habrá una puerta que el Señor no pueda abrir? Todas se abrieron. Todas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esto solamente lo hace nuestro Padre, tu Padre. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Usted se da cuenta que no solamente los presos, sino el carcelero, todo, cuando usted se decide adorar a Dios, cuando usted se decide orar, ¿verdad? ¿A qué hora fue? A la medianoche. Algunos dicen, ay no hermano, pero ese es escabroso porque es escalofriante, porque a la medianoche salen en las brujas. ¿Qué brujas ni que nada?
El tiempo es de Dios. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿por qué dice el Señor, gloríate en las tribulaciones? Ahora entiende por qué te debes de gloriar en las tribulaciones. Porque la prueba que estás pasando, la situación por la cual Dios está permitiendo, es para prepararte, es para enseñarte, es para mostrarte que Él quiere glorificarse en tu vida, que Él quiere sacarte de ahí donde estás, y que no va a ser eterno, va a ser por 10 días. Por 10 días. Por lo tanto, hermano, hermana, tú que estás en esa situación, joven, ¿verdad? No te detengas, sigue adelante, sigue adelante. Pablo y Silas fueron libres de la cárcel. Dios abrió las cárceles milagrosamente. Fue Dios que la abrió. Fue Dios que la abrió. Dios abrió la cárcel porque ellos honraron a Dios. Ellos no negaron nunca a Dios. Señor, pero resulta que yo estoy predicando la palabra, hecho fuera demonio en tu nombre, y ahora me metes en la cárcel y para el colmo de los colmos me azotan sin haber hecho nada. Pues ese evangelio no lo quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues la salvación, aunque no tengamos pago en esta vida, la salvación fue suficiente para pagar ya, para comprarnos. No hay nada en el mundo que pueda comprarnos. No hay oro, no hay diamante, no hay nada en el mundo que pueda pagar el precio para que seamos salvos. Nada. Es suficiente la sangre de Cristo, es suficiente que Jesucristo murió. Por lo tanto, si tenemos que soportar pruebas, si tenemos que soportar, ¿verdad?, tribulaciones, vamos a hacerlo y vamos a gloriarnos de buena gana. También entendemos que Pedro también pasó por lo mismo. Dios le abrió las puertas de las cárceles. Se lo voy a, para que lo anoten nada más, porque no voy a entrar. Fue Hechos capítulo 12, versículos 6 y 8. Habla también cuando Pedro fue librado de la cárcel. Dios ha prometido que no te va a dejar ahí. Dios ha prometido que cuando tú lo buscas en oración, cuando tú ayunas, cuando tú buscas su presencia, cuando tú buscas su rostro, Él ha prometido que te va a sacar de esa tribulación. Él ha prometido porque Él te quiere preparar. Él quiere transformarte tu vida. Él quiere cambiarte. Él quiere moldearte a su imagen y a su semejanza. ¿Ha tenido Dios paciencia? Sí, ha tenido paciencia. Han pasado cuántos miles de años de la creación, desde que el hombre pecó, y Dios ha esperado. Dios ha esperado. Por supuesto que un día para Dios es como 1000 años para el hombre, pero igual también puede ser 1000 años para el hombre como un día para Dios como un día para el hombre como 1000 años para Dios, puede ser también. Y Dios también ha tenido que esperar. Ha tenido que esperar que su creación se complete, que la novia de Jesucristo esté completa, esté adornada, esté limpia, esté pura, esté sin manchas, sin arrugas. Y Dios es lo que está haciendo acá en el cuerpo de Cristo. Otro que estuvo en la cárcel fue José. ¿Qué hizo José para que lo metieran en la cárcel? Haber contado a su hermano el sueño, los sueños que Dios, las cosas que Dios iba a hacer con él. ¿Qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron, lo llevaron a Egipto. Después de Egipto lo metieron en la cárcel sin haber hecho nada. Lean la historia de José en Génesis. No hizo nada para ganarse la cárcel. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Apenas José entra a la cárcel, miren lo que hizo Dios. Le dio gracia delante del jefe de la cárcel. Y todos los presos que estaban en la cárcel, Dios los entregó en las manos de José. Cuando tú estás pasando por una tribulación y Dios te saca de esa tribulación, o estás en medio de esa tribulación, ¿sabes qué hago yo con las personas que lo que he tenido acá, que están en cuestiones de inmigración? Los mando a orar por uno que esté ilegal. Si quieres, pregúntele. Yo oro por ellos, pero también le digo que ore por esta persona que necesita los papeles. Así lo hizo Dios conmigo y lo entendí. ¿Por qué? Porque los que están en esa situación van a entender lo que la otra persona está pasando. Y van a interceder y van a pedirle a Dios misericordia por esa persona. Y cuando Dios los saca de ahí, los saca a él y los saca a esa persona también. Por eso es que la fe de los que están en el proceso se aumenta cuando Dios viene y a través de Estefan dar testimonio de lo que Dios hizo en la vida de ella, dando los papeles cuando no había esperanza, cuando no había solución, cuando ya todo estaba terminado. La fe de ellos se aumenta. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede.
Entonces, no te desesperes, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia. Y así fue José, estuvo en la cárcel, pero Dios le dio gracia. Y pasaron varios años hasta que José tuvo que salir. Y Dios se glorificó con José, siendo en Egipto el máximo, el que Dios puso allí para guardar a su pueblo, para alimentar a su pueblo. Eso es, hermano. ¿Cuántas tribulaciones no pasó José en vano? La envidia de sus hermanos, la situación de que por no quererse acostar con la mujer de Potifar, ¿verdad?, lo metieron en la cárcel por correr. Pero eso es lo que Dios quiere que entiendas. José podía entender lo que cada uno estaba pasando, porque él se encontraba en la misma situación. Por eso, si tú te encuentras en una situación como esa, es para que tú entiendas lo que otro está pasando, y para que Dios, en esa paciencia, aprendas. Y cuando te encuentres en la situación de una persona que esté en esa situación que tú estuviste, entonces tú sepas qué decirle, sepas qué hablarle. Tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Ya rapidito voy a terminar. Mateo 25:43. El Señor le dijo, vinieron los discípulos, los fariseos, le empezaron a decir: Señor, pero nosotros, ¿verdad?, hemos hecho todo, hemos ido a visitar a los enfermos, la cárcel, para allá y para acá. El Señor le dice: ¿sabes qué? Le dijo el Señor, Mateo 25:43. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos dijeron: Señor, pero todo eso hemos hecho. Y el Señor le dijo: no, si me lo haces a mí, si se lo haces, se lo haces a uno de mis pequeñitos, me lo haces a mí. Señor, pero lo hicimos. No lo hiciste. Por eso cuando entré con el versículo de Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay mucha gente que ha conocido a Cristo y en vez de ser luz a las tinieblas, son sinagoga de Satanás. ¿Qué significa eso? Son la iglesia donde Satanás se congrega, porque cargan ellos a Satanás para arriba y para abajo, porque son el templo no de Dios, sino el templo de Satanás. Y por eso el Señor le dice a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser cristianos y no lo son. Ellos son los que vinieron al Señor a decirle: Señor, pero fuimos a la cárcel y visitamos. El Señor le dijo: no. ¿Por qué? Porque fui forastero. Dios nunca le va a decir algo a ellos que no tenga sentido. Cuando ellos fueron forasteros, alguien los recogió porque entendió la posición de ellos. Cuando ellos estuvieron desnudos, alguien tuvo misericordia de ellos. Cuando estuvieron enfermos, alguien que estuvo enfermo pudo entender la condición de ellos y le ayudaron en su enfermedad. Cuando estuvieron en la cárcel, también sintieron, porque ellos estuvieron un día en la cárcel. Pero estas personas que Dios les hizo el milagro salieron desagradecidos, y nunca más Dios los libró a los asesinos, los que estuvieron en la cárcel, los que estuvieron enfermos, los sanó de diferentes enfermedades, los que andaban por ahí desnudos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Los que andaban en las calles, que no tenían dónde vivir, los homeless, los que no tienen esperanza. Dios viene y le da, los bendice a través de otra persona que quizás estuvo en esa situación. Dios los libró, los bendice. Pero ellos, la Biblia dice: da por gracia lo que por gracia han recibido. Ellos, en vez de hacer lo mismo, ¿saben qué hicieron? Bueno, Dios me bendijo a mí. Mira, yo era un homeless que estaba allá y ahora soy multimillonario, y tú sabes, todo ha sido por la gracia de Dios. Y nunca se han acordado de los que están en esa condición. Dios sana a alguien y nunca se han acordado que Dios te sanó para que tengas misericordia del que está enfermo y vayas y ores por él también. Dios te sacó de la cárcel y es para que te acuerdes que tú estuviste en la cárcel y que hay otros que están en la cárcel y tú tienes que ir a orar por él. Estos son los que son sinagoga de Satanás. Jesucristo sanó a 10 leprosos. ¿Sabe cuántos vinieron? ¿Cuántos regresaron a él? 1. Jesucristo dijo: no fueron 10 los que yo sané. Solo 1 regresó a darle gloria a Dios. Los otros 9 fueron desagradecidos. Estos son los que dice la Biblia, que son, ¿verdad? Apocalipsis 2:9, que son sinagogas de Satanás.
Nosotros aquí no hay sinagoga de Satanás, porque Dios, si nos ha hecho un milagro, nos ha ayudado en alguna cosa, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo con los demás, ayudar en lo que podamos, no darle la vuelta a la necesidad, no decirle, ¿sabe qué? Mañana, hoy no, estoy ocupado, estoy haciendo esto, todo es lo mío. ¿Ya? No te confíes, porque Dios también, aparte de que te ha bendecido, te puede. Ellos recibieron los 10 leprosos, uno volvió, los 9 se fueron. Sí, ellos se fueron sanos. Y a lo mejor, ¿verdad? En vez de morir a los meses, murieron a los 30, 40 años más. Quizás, depende. Pero ¿qué acerca de su alma? Se quedaron con la sanidad de su cuerpo, más no con la sanidad de su alma. Aquel vino y se devolvió y era un samaritano. Era uno que odiaba a los judíos, los que se creían ser judíos, los que se creían ser los verdaderos hijos de Dios. Fueron los que se fueron, no volvieron. Entonces, ¿cuál es tu tribulación? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que Dios está permitiendo? No cuestiones a Dios. Ten paciencia, ten calma, porque Dios ha prometido que te va a sacar de la cárcel. Dios ha prometido que va a abrir las puertas, va a romper los grilletes. Pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Para reforzar lo que le estoy hablando, Hebreos capítulo 10, versículos 32 y 33, para que vea que Dios no miente, su palabra es verdad. Hebreos capítulo 10. Ya con esta terminamos, hermano. Les prometí que vamos a terminar. Capítulo 10, 32 y 33. Miren lo que dice. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo y aunque somos iluminados estamos padeciendo combates, ¿sí o no? Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después que fueron iluminados, sostuvieron con gran combate y padecimientos. ¿Qué significa? Que vinieron a la luz de Cristo, tuvieron tribulaciones, en medio de la tribulación hubo combate, padecieron. Pero mira el 33, dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Espectáculo es que significa que muchos vieron la situación donde estaba el escarnio y quizás muchos dijeron: eso les pasa por haber hecho esto, eso les pasa por no buscar a Dios, eso les pasa por haber desobedecido la ley de Dios, eso les pasa. Empezamos a buscar. Fuiste hecho espectáculo, o sea que todo el mundo se dio cuenta de la condición que estábamos. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces el que fue alcohólico va a entender a uno que es alcohólico y no lo va a juzgar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué Dios permite que pasemos por tribulaciones? Para poder ser compañeros. ¿Y qué significa compañerismo? Significa de que es tu amigo íntimo, de que tú por esa persona vas a hacer lo que sea, por esa persona lo vas a ayudar porque es tu mejor amigo, compañero. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante a la que tú estás viviendo o a la que tú viviste. Por eso es que Dios permite que pases por tribulaciones, porque Él ha prometido de que te va a libertar. Si tú tienes misericordia de aquellos que están en esa situación, Dios va a tener misericordia de ti. Amén. Entonces ya entendemos por qué estamos pasando o por qué hemos pasado por diferentes tribulaciones. Hoy fue que yo entendí esto, no lo había entendido antes. Después de tantos años que pasé tribulaciones, Dios me lo viene a revelar después de un montón de años pasados. Pero sin embargo lo he practicado, lo he vivido sin haber entendido esta palabra antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo mora en ti. Y si Él mora en ti, haz lo que Dios te dice que hagas. Ama a las personas, porque Dios es amor. Así que no te preocupes, que el tiempo de la tribulación está pronto para pasar. No es eterno, son 10 días. Por supuesto que para muchos 10 días pueden significar
muchos años, mucho tiempo, ya no aguanto más, ya me desespero, ya no sé qué hacer. Pero Dios te da una promesa, te dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Pase lo que pase, no temas, no temas. A Estefana le dijo, no temas, no temas. Llegaban los demonios a atormentarla, no la dejaban dormir. Con sueños que le daban los demonios, que se encontraba viajando a México, deportada. El Señor le decía, no temas, no quieras la mentira del diablo, no temas, no temas. Te vamos a quitar a tu hijo, le decía, te lo vamos a quitar. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, porque Dios está contigo como poderoso gigante. No temas, no temas, en las tribus, no temas. Ten confianza, ten paciencia, que Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido, porque Él tiene un propósito. Hay un propósito detrás de todas esas tribulaciones que estás viviendo. Hay un propósito, y el propósito es grande. A mayor tribulación, mayor es el llamamiento que hay en tu vida. Eso me lo decía a mí un predicador hace muchísimos años, pero yo no lo entendía. Y pero ¿por qué tengo yo que pasar por tantas cosas? 10 años de tribulaciones con mi esposa, 10 años. Era porque sabía Dios que tenía que tener paciencia, tenía que prepararme para lo que estamos ahora viviendo, para lo que estamos ahora trabajando aquí en esta iglesia. A mayor tribulación, mayor llamamiento. Más fuerte es lo que Dios va a hacer con tu vida. No te desesperes. No te desesperes, joven, no te desesperes, hombre, no te desesperes, padre, no te desesperes, esposo, esposa, no te desesperes, porque Dios te ha dicho, no temas, no temas. Eso tiene que ser tu lema, no temas, no temas, porque Dios está contigo. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y así como el drama, ¿verdad? Que decía Liani, decía, es que no, decía Esther, que no me puedo sacar de mi mente esa palabra de que Dios, ¿verdad? De que Dios ha dado a su único hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esa palabra no salga de tu mente, no salga de tu corazón. No temas, no temas, porque Dios está contigo. No temas, porque Dios está contigo. Padre, yo oro, Señor, que esta palabra que ha sido expuesta, Dios mío, la tribulación, Señor amado, que muchos de nosotros a veces no entendemos, Señor. ¿Por qué tenemos que pasar por ciertas cosas, Señor? ¿Por qué a mí, Señor amado? ¿Por qué no a fulano de tal? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en esta situación de la vida? ¿Por qué en esta etapa de la vida, Señor? Pero Padre, te pido, Señor, que tú ahora que has hablado a tus siervos, a tus hijos, a tus amados, Señor amado, Padre, tú le digas, Señor, ellos puedan entender que no tienen que temer, Padre, porque tú estás con ellos, Señor, y que van a ser 10 días, Señor amado, y en esos 10 días, Señor, tú vas a hacer la obra, tú vas a hacer el milagro, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido expuesta, Padre amado, y te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra por los testimonios que han sido expuestos, Señor amado, por el drama, Dios mío, Señor, que nuestro hermano Juan y su esposa Gaby, Señor, se dispusieron a trabajar, Padre amado, con los jóvenes. Padre, y te pido que tú le des esa unción doble, Señor amado, para que ellos continúen, Señor. Y igualmente a los padres, Señor, a los Judá, Señor amado, Padre, háblale, Señor. Ístale, Dios mío, Padre amado, a que ellos sigan ayudando a estos Efraínes, Señor amado. Sigan apoyando, sigan enseñando, instruyéndole, Señor, a estos Efraínes tuyos, mi Dios. Gracias, Padre, porque hemos visto la unidad en los jóvenes. Hemos visto, Señor, la disposición de los corazones de ellos, Padre amado. Y vamos a seguir trabajando con ellos, Dios mío, porque ellos son la iglesia del presente, como dijo el hermano Juan, y son la iglesia del futuro, Señor amado. Son tus siervos, son tus hijos, Señor. Y no vamos a permitir que los hijos de Grecia destruyan a los hijos de Dios. No vamos a permitir que los hijos del mundo destruyan a los hijos de Dios. Para eso necesitamos orar, guerrear, interceder, cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo Jesús, porque son lo más preciado que Dios nos ha dado. Dios te ha dado a tus hijos para que tú los eduques, para que tú los enseñes y para que se cumpla la obra que Dios ha dispuesto en sus vidas, en sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Bueno, nadie se me quiere ir. ¿Qué pasó? Nadie se me quiere mover.
para la administración. Así que bueno, hermano.